Bienvenidos a Entre Vecinos, el espacio de la propiedad horizontal para una comunidad bien informada. El periódico propio, su directora Luz Dari Nieto, fueron invitados especiales al primer Congreso de Administradores de Consorcios y Propiedades en Tucumán, Argentina. Y aquí nuestra directora nos tiene apartes de cómo vivió esa experiencia en ese maravilloso país. Hola Luz Dari Nieto, ¿cómo estás? Hola Nelson Gómez, muy bien, ¿y tú? Encantadísimo de poder conversar contigo y que nos cuentes a todos nuestros seguidores y por supuesto a toda esta gran familia de la propiedad horizontal esas vivencias en tu correría por Argentina, maravilloso país en el que el periódico propio y por supuesto tú como directora de ese maravilloso medio de comunicación hicieron presencia en este primer congreso de administradores de consorcios y propiedades en la ciudad de Tucumán, Argentina. ¡Maravilloso! Espectacular, Nelson. La verdad fue una experiencia maravillosa. Fui como la única invitada como conferencista de Colombia a ese primer congreso y fue espectacular. Le dediqué una ponencia que titulé El arte de convivir, cómo convertir un problema en una oportunidad. Y me fue de maravilla. Bueno, no me cabe la menor duda que así haya sido. Pero cuéntame un poco, Luz Dari, ¿por qué el periódico propio y por supuesto tú como su directora fueron invitados especiales a este maravilloso congreso? Bueno, gracias a la generosidad de Susana Quiroga y Liliana Corso, que son mis amigas y nos habíamos conocido en Barranquilla, en uno de los congresos de Horacio. Y bueno, no sé, hay mucha gente muy bien preparada, con muchas oportunidades, pero a ellas les pareció que la cuota por Colombia y pues por la parte latina debía ser yo, y pues para mí fue todo un privilegio, un honor, me sentí muy honrada y bueno, me llevaron y cumplimos las expectativas completamente, tanto ellos como yo, porque pues obviamente era mi primera vez conferencista en un país extraño y pues no deja uno de sentir el sustico, pero de maravilla, la acogida espectacular, gente bellísima. Qué bueno. Sabemos que ellas no se equivocaron al invitarte a ti como gran referente de la propiedad horizontal en Colombia y Latinoamérica, y nosotros por supuesto súper orgullosos de que tú nos hayas representado en tan magno evento y de tan buena forma. Luz Dari, cuéntanos por favor cuál fue el eje temático, el eje central de ese primer congreso. Mira que fue algo muy bonito porque me sentí como en casa, dado que Susana Quiroga, que es una mujer que es la fundadora de la Cámara de Propiedad Horizontal en Tucumán, es una líder excepcional y una tesa porque en un mes, menos de un mes, organizó ese congreso y le salió divino. Hizo un congreso muy similar a los congresos que hacemos en propio. Ella tiene el mismo pensamiento. Es importante la norma, es importante el rigor del proceso, pero es más importante la persona. Y el eje temático, y por eso ellos decían, tú debes ser la cereza del pastel porque vamos a ocuparnos de la persona, del interior, de la convivencia, de las emociones, de la salud mental de las personas. Y fue de verdad muy lindo, unos ponentes de altísimo nivel, con doctorados, o sea, muy alto el nivel. Digamos que cuando empezaron, que yo tuve mi ponencia fue el segundo día, yo dije, oh por Dios, y empezaron a leer las hojas de vida y la ingeniera, no sé qué, con doctorado, y yo, bueno, pero muy divino. Muy lindo y de muy alto nivel, pero todo va enfocado hacia esa parte humana. Qué bueno.
Excelente, Luz Dari. Mira, nosotros aquí en Colombia hemos tenido la oportunidad de conversar y de saber cómo se administra en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo en Venezuela, en México, en Panamá. Pero tú que ya tuviste la oportunidad de compartir con ellos allá, en esa maravillosa región, en ese encantador país que es Argentina, realmente, ¿qué tantas diferencias encontraste entre la administración de propiedad horizontal en Colombia versus Argentina? Mira que gratamente sorprendida, es muy similar, es muy similar a Colombia. El país bellísimo, pues lo que pude conocer, lindísimo, muy ordenadas las calles, pero en la administración ellos tienen también como varias leyes. Por ejemplo, Buenos Aires tiene una ley, la provincia de Buenos Aires tiene una ley y tienen su norma, y allí también el administrador es el representante legal en las propiedades, cosa que no sucede por ejemplo en Panamá. Okay. Pero allí sí es el representante legal. Y yo creo que nos llevan una ventajita, por lo menos en Buenos Aires, nos llevan una ventaja a nosotros, que ahorita más adelante en el programa vamos a tener una entrevista con Liliana Corso, que nos va a explicar muy bien cómo son esos requisitos. Pero lo que más me llamó la atención es que el administrador en Buenos Aires debe tener una matrícula, si tiene un registro, y le piden una cantidad de requisitos. ¡Wow! Me pareció espectacular. Entre esos, debe renovar la matrícula cada año haciendo un curso. Si no, no puede administrar. Ok, esa era mi siguiente inquietud, pues a medida que te estaba escuchando. Pensé que de pronto esa matrícula era algo similar a la representación que piden, digamos, en las alcaldías para los administradores en Colombia. Digamos que en Colombia nosotros cualquiera administra y se registra y le dan el certificado de representación legal, que fue nombrado por un conjunto, por un consejo, lo que sea. Allí obviamente tienen que ser nombrados, pero tienen que hacer todo un proceso que más adelante se va a explicar bien, pero tienen que primero hacer un estudio, hacer como un curso de determinado tiempo. Le piden hasta el certificado de alimentos. O sea, si tienes una demanda de alimentos, no cumples con tus hijos, no puedes administrar. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, muchos se podrían estar quedando por ese punto. Pero entonces tú me estás hablando de un tema de idoneidad. Sí, y algo que me pareció súper en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires hay sanciones para los administradores que hacen pilatones. Okay. En Buenos Aires la sanción es económica, también hay una pues que no es económica, llamada la pensión, pero cuando se llegan a la económica, esa se queda para el estado, para la ciudad, para Buenos Aires. Okay. Pero en la provincia, esa multa se va para el edificio. La que le cobran. Entonces pues yo preguntaba, ¿no? Y uno que se gana enemigos gratis, si van y lo denuncian, no, hacen es como riguroso y pues obviamente verifican que sea cierto, pero cuando se cobra la multa al administrador va desde la multa hasta quitarle la matrícula. Bueno. Entonces hay como ese control que no tenemos acá. Entonces, digamos que una de las diferencias marcadas es que el tema organizativo, de pronto están un poquito más organizados y con el tema de la idoneidad, insisto, con los administradores de propiedad horizontal. Bueno, volvamos al Congreso como tal. ¿Cuántas ponencias tuviste en el desarrollo de este Congreso? ¿Cuántas veces interviniste? Tu ponencia fue un solo tema, sí, pero ¿cuántas veces interviniste en el Congreso? Estuve el primer día, me super atendieron, eran cumpleaños, me festejaron, muy lindos, y intervine, pero digamos con aportes pequeños. Okay. Y resolver preguntas. El segundo día tuve mi ponencia, que fue más de una hora, con el arte de convivir. Y tuve el inmenso privilegio de que en Buenos Aires tenían el curso obligatorio para renovar la matrícula de los administradores ya programado desde hace un año, donde tenían el jueves y el viernes. Fui invitada a esa capacitación muy buena, con gente de muy alto nivel, de verdad que vale la pena esa capacitación. Y mi mayor sorpresa fue que el presidente me dice: tienes
20 minutos para que expongas sobre tu charla en el Congreso de Tucumán. ¡Wow! En serio, y fue muy lindo, me dieron la oportunidad, también pude compartir con ellos y pues fue una aceptación muy muy linda y de verdad que son gente preciosa. El congreso se realizó en la ciudad de Tucumán, pero tú también estuviste en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, yo llegué a Buenos Aires y Tucumán está a 2 horas en avión de Buenos Aires. Tucumán es una provincia del norte, la más pequeñita, pero fue donde se firmó la libertad de Argentina, entonces es muy importante. Tengo conocimiento, Luz Dari, que también un medio de comunicación en Buenos Aires te invitó y estaban muy interesados en saber cómo se administra en Colombia y realmente el motivo de tu presencia. Tú generaste demasiada expectativa ya, no solamente a nivel de la propiedad horizontal, sino que también en los medios de comunicación. ¿Qué te preguntaron? Estuvimos, fue muy lindo. Liliana Corso es una anfitriona espectacular y ella nos armó agenda, pues todos los días me llevó a 2 emisoras radiales específicas de propiedad. Tienen muchos medios de comunicación de propiedad horizontal y muchos colegios y muchos institutos. Y la pregunta del millón siempre fue cuál es la mayor dificultad y cómo manejan los conflictos, porque descubrimos o corroboramos que la mayor problemática de la administración en Colombia, en Argentina, en el mundo, es la parte de la convivencia. ¿Por qué? Pues porque hay seres humanos, donde hay seres humanos hay conflictos, y pues les llamó mucho la atención el título de la ponencia, el arte de convivir y cómo convertir un problema en una oportunidad. La verdad que buenísimo, súper orgulloso, Luz Dari, muchísimas gracias por representarnos también en ese maravilloso territorio. También agradecer a Susana Quiroga y a Liliana Corso por tenerte en cuenta y extenderte esta invitación. De verdad, gracias. ¿Alguna otra información, algún otro mensaje que quieras dejarles aquí a nuestros seguidores? No, de verdad que invitar a todos nuestros seguidores a que no dejen de soñar, que sigan luchando, los administradores que se sigan preparando. Y algo que me dejó el corazón lleno y de gratitud y de alegría es primero el recibimiento que me dieron, las atenciones y el anhelo, porque están armando un grupo de más de 20 personas que quieren venir a nuestro congreso en Colombia, porque ellos dicen que en Colombia las capacitaciones son espectaculares y conocen de nuestro congreso de alta gerencia. Y pues por lo menos todos los conferencistas están anotados en la lista para 2025 de Folio. Entonces vamos a tener una muy buena representación, vamos a tener la oportunidad de devolverles las atenciones que tuvieron conmigo, y de verdad que fue todo un honor y un privilegio asistir y pues representar a mi país bien representado. Espero haber dejado la barra un poquito alta. Y bueno, yo les dije, yo no vine a enseñarles mucho, yo vine a aprender a experiencia, así fue, aprendí mucho. Es una gente muy cálida, muy linda, muy respetuosa. Bueno, que así sea. Ya tendremos la oportunidad entonces de compartir con esa maravillosa delegación que viene desde Argentina en tu congreso, el 9º Congreso de Alta Gerencia de la Propiedad Horizontal, que este año viene como anillo al dedo porque el eje central es la globalización, ¿cierto? Total. Entonces es abrir esas fronteras y, como les decía en el congreso a ellos allá en Tucumán, es nosotros poderles entregar de lo que tenemos, porque tenemos muchas cosas buenas para dar, y recibir de lo que ellos tienen, porque también tienen demasiadas cosas buenas para aportarnos. Excelente. Bueno, Luz Dari, muchísimas gracias, y por supuesto que, apreciados seguidores, les vamos a dejar en el transcurso de esta emisión más de lo vivido por Luz Dari Nieto y el periódico propio en Argentina. Luz Dari, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Y Luz Dari Nieto tuvo la oportunidad de conversar con la gestora de este maravilloso evento. Ella es Susana Quiroga, amiga de la casa propio. Así que veamos esta interesante nota. Y hoy me acompaña un personaje, una persona súper especial,
con la que tuve la oportunidad y el privilegio de compartir la semana pasada, y es Susana Quiroga, desde Tucumán, Argentina. Susana, bienvenida a Entre Vecinos. Hola, ¿cómo les va? Un saludo a todo Colombia. La verdad que fue un lujo tenerte acá en la Argentina. Fuiste maravillosa, nos llenaste el corazón y eso es impagable. Hermosa, muchas gracias, eres muy generosa. Fue un privilegio para mí, de verdad todo un honor, pero bueno, vamos a contarle a nuestros seguidores por qué es importante esta entrevista. Susana Quiroga es la fundadora de la Cámara de Propiedad Horizontal en Tucumán, Argentina, y es una mujer líder que impacta, que ha formado gente, que administra. Es una mujer entregada con pasión a la propiedad horizontal, y se le ocurrió hacer el primer congreso de propiedad horizontal en Tucumán, Argentina. Cuéntanos cómo nace esa idea y cómo fue ese desarrollo, porque me quito el sombrero. Lo organizó en solo 15 días. La verdad que sí, pero todos los proyectos ya tienen una organización y no se hace de un día para otro. Yo acá en mi cabeza ya lo tenía armado al Congreso. Yo sabía lo que quería. Así cuando he creado la Cámara de Administradores, sabía que quería diferenciarme y quería juntar a la gente que hacía de esta profesión lo mejor posible. Es difícil nuestra profesión porque no solamente vemos la parte legal, la parte contable, sino la parte humana. Yo creo que lo más difícil es la parte humana. Y yo tenía la idea de todos los congresos a los que yo iba, yo quería hacer algo diferente. Porque siempre en los congresos hablamos de cómo podemos liquidar, cómo podemos hacer esto, cómo resolvemos con tal artículo, y yo decía, no quiero eso. Quiero un congreso donde nos unamos todos, donde veamos la parte emocional, sobre todo, que es la que te tocó a vos. Yo creo que fuiste el eje en este congreso, porque te tocó a vos manejar y hablar sobre las emociones. Que quiero decirles a todos los colombianos que tienen una maestra, porque te llevaste todo el congreso con la gente tan agradecida a todo lo que fue tus palabras, que nos unieron, nos abrazaron, que necesitábamos esas palabras tuyas tan justas y precisas, porque creo que todos estábamos necesitando lo mismo. Contémosle a nuestros seguidores cómo funciona un poquito la administración en Tucumán, Argentina. Bueno, nosotros tenemos todos los problemas que ustedes también tienen, que hemos reflejado. La problemática que tenemos acá en Tucumán es la misma de América Latina. Nosotros estamos en una situación muy difícil para manejar la parte social, ¿no? Podemos manejar un montón de cosas, pero lo social es lo que nos está haciendo sentir, tomando decisiones que a veces son acertadas y a veces te quedas con esa sensación, hice lo que debía hacer, ayudé a la gente. ¿Hasta qué punto tenemos una juventud totalmente que no le importa nada? Me duele decir, porque soy una mujer mayor y tengo nietos, totalmente, no sé en qué están los chicos de hoy. Los extremos, que a mí siempre los extremos, los ancianos y los niños son los que a mí, los extremos más vulnerables, ¿no? Acá los ancianos están muy abandonados, los niños solos, se crían solos, porque la mamá trabaja, porque tenemos muchos problemas económicos también. Yo creo que la problemática es la misma de ustedes y nosotros. Ahora, ¿cómo la abordamos y desde qué lugar la abordamos a esa problemática? Eso es lo más difícil que nosotros tenemos. Por eso creo que nos tenemos que preparar para todo esto. Nos tenemos que preparar. Hubo algo que me impactó mucho en la charla con los colegas de allá, y es que encontramos administradores que me decían, administro 35 edificios, 30, 25, una sola persona, y me impactó demasiado porque digo, ¿a qué horas hacen todo eso? Y hablando con ellos,
los honorarios allí que les pagan. El administrador también es el representante legal allí en Tucumán, ¿verdad? De los condominios. Sí, el representante. Pero los honorarios son muy bajos. Muy bajo. Es la lucha que nosotros tenemos desde la Cámara, que antes los honorarios no los fijaba nadie, cada uno fijaba los horarios y hay algunos que tenían muy bajos los honorarios, pero la gente siempre toma el que es más bajo, no porque sean más bajos los honorarios son los mejores. Creo que hay que valorar la profesionalización de lo que hacemos nosotros. Tiene que tener un marco, el marco legal donde tengamos los honorarios. Y ese marco legal nos va a dar el colegio. Tenemos que colegiarnos, a eso apunto. Ya hice el congreso, ahora sigo con él para que tengamos el colegio. Porque yo hablaba con la Facultad de Abogacía, con la de Ciencias Económicas, y nadie toma el guante, ¿no? Porque nosotros vemos la parte contable, la parte jurídica, la parte legal, hacemos todo. ¿En cuánto es el mínimo que pagan por una administración allá? El mínimo es el de 20 hasta 20 unidades, 550,000 pesos. 550,000 pesos, ¿cuántos dólares son? Lo vamos a calcular. 550 dividido en 400 son $39. ¡Wow! Y nosotros nos quejamos aquí en Colombia. Así que de verdad que es que hay muchas similitudes entre lo que ustedes viven y lo que nosotros vivimos, pero encontré algo bueno, pues muchas cosas buenas, pero dentro de la administración en Argentina, el administrador sí se debe registrar y renovar una matrícula anualmente. ¿En Tucumán es igual o es solo en Buenos Aires? No, es solo en Buenos Aires. Es otra de mis luchas, porque acá cualquiera administra. Y ese es el tema. Nosotros tenemos y llamamos, para eso creamos la Cámara de Administradores. Pero acá en Tucumán tenemos más o menos 300 administradores y de los cuales 30 están en la Cámara. O sea, el 10%. Yo solo quiero felicitarte porque fue un congreso impecable, espectacular y de verdad que la rompiste. Hay que prepararse para el próximo congreso también, en la misma fecha más o menos tenemos previsto hacerlo, porque yo le voy a contar algo a la gente de Colombia. En la Argentina está todo en Buenos Aires y nosotros estamos en el norte del país. El norte está muy olvidado. Entonces yo quería esto, que las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, esas son las grandes ciudades. Y el norte, desde Córdoba para arriba, es el norte de la Argentina. Entonces, yo quería que visualizaran al norte que también existimos y que tenemos las mismas problemáticas, ¿sí? Entonces, ese fue la idea de este congreso. Espectacular, aquí con los brazos abiertos los esperamos a todos, sí, y a nuestros seguidores. Ahí tienen lo que pasa en Colombia, también pasa en Buenos Aires, en Tucumán, en Argentina. Liliana Corzo, una importante profesional de la Administración de Propiedad Horizontal en Argentina, nos cuenta qué se necesita para administrar en ese maravilloso país. Veamos la nota. Liliana, bienvenida a Entre Vecinos. Ay, gracias por invitarme, un gusto para mí poder comunicarme con ustedes. Sabes que Colombia me encanta, he ido varias veces y me encanta la gente, me gusta el país, me gusta todo. La verdad que un placer para mí que me hayas convocado para la entrevista. ¿Cuáles son los requisitos para administrar en Buenos Aires, Argentina? Bueno, en la Argentina no tenemos un código que es como de la ley de ustedes, la 675. Nosotros tenemos un código civil y comercial que tiene 10 años, acaba de cumplir 10 años el año pasado, y ahí están los artículos de la ley, pero a nivel nacional no tenemos nada. Pero no obstante, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2009, se dictó una ley donde el administrador no puede ejercer
o sea, nadie puede administrar si no se anota en este registro público de administradores de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo funciona? La persona tiene que primero hacer un curso inicial de 3 meses y luego da un examen que antes solo con hacer el curso era suficiente, pero ahora toman un examen presencial y además presenta cierta documentación que te voy a contar. Tiene que presentar un certificado de antecedentes penales, de que no tiene antecedentes penales, porque claro, una persona que por ahí ha hecho estafas, no le vamos a confiar los fondos de la comunidad, ¿no es cierto? Así que eso está bien. Luego tiene que presentar un certificado de juicios universales, que eso lo da la justicia, y eso es porque hay 2 juicios universales en Argentina, que son la sucesión y la quiebra. Quiere decir que una persona que tuvo una empresa y quebró, tampoco podría anotarse como administradora. Y si tiene, no, por supuesto siempre con sentencia firme, ¿no? Tiene que no solo porque haya iniciado el expediente o esté en juicio, tiene que tener una sentencia firme. Son muy poquitos casos, pero bueno, hay algún caso de eso, pero son muy poquitos. Luego tiene que tener un certificado de deudores alimentarios. Eso es, si tiene hijos y no ha cumplido con la cuota alimentaria, también se le sale un certificado donde dice que esa persona ha cumplido o no con esa cuota alimentaria. O sea que estamos hablando de 3 certificados que otorga el gobierno nacional y el municipio. Por otro lado, tiene que presentar un curso por única vez de la basura, de haber hecho la basura, donde le explican a los administradores de qué manera se tiene que reciclar la basura y los residuos y cómo tiene que hacer. Es un curso de 1 hora, yo lo hice, es muy completo y te dan un certificado. Ese certificado lo hace una vez y le sirve siempre para más adelante, pero digamos lo tiene que hacer. Y luego tiene que estar anotado en lo que nosotros decimos ARCA y ustedes sería la DIAN. Obviamente tener todo como corresponde, los impuestos al día, pagar todo lo que le corresponde. Si no está anotado o está dado de baja, no puede inscribirse porque tiene que posibilidad de facturar, y una persona que está dada de baja, lo que para ustedes sería la DIAN, no puede facturar. Entonces, como nosotros la factura es toda electrónica, no lo podría hacer. Bueno, entonces con esos elementos saca la matrícula y habiendo hecho ese curso inicial. Y luego, recién ahí que tiene un número de matrícula, puede recién ahí ofrecer sus servicios profesionales. Y luego, una vez por año, tiene que hacer un curso de actualización, que el año pasado lo acaban de ayornar, por decirlo de alguna manera, y tiene que hacer 10 horas, tiene que cumplir un curso de actualización que dura 10 horas por año. Todos los años tiene que hacer un curso de actualización. Bueno, esto todo que estamos hablando es para la ciudad de Buenos Aires. Y algo muy, pero muy importante. El modelo, nosotros presentamos todos los meses una liquidación de expensas. Hay un modelo obligatorio para todas las comunidades. Todas las comunidades o condominios o como ustedes le llamen, tienen que presentar las liquidaciones de expensas de la misma manera. Tienen un formulario y ese formulario se debe completar con todos los datos de los gastos del consorcio, los ingresos, el estado patrimonial, el activo, el pasivo, todo eso se tiene que completar. Luego tenemos un segundo registro en la provincia de Buenos Aires que se llama REPAC. Ese es muy parecido, nada más que este tiene 3 años, es más nuevito. Y luego el último que ha salido es en la provincia de Neuquén, que es otra provincia que está pegada a Chile, sobre la cordillera, y esa provincia presentó el registro, ahora cumplió 2 años, y tuve el honor de ser invitada por la gobernación de Neuquén a presentar el registro en sociedad. Fui la única oradora en la presentación de esta ley en sociedad, que es la 3041 de la provincia de Neuquén. Y bueno, ellos están empezando, ellos recién, bueno, ya tienen la ley y empiezan a ver cómo se tienen que liquidar las expensas, que tiene también unos datos obligatorios, pero todo el tema del curso todavía no está tan fuerte como en otras provincias, como en las otras 2 que comenté, ¿no es cierto? Nos llevan una ventaja, por lo menos en Buenos Aires nos llevan una ventaja a Colombia, porque aquí digamos que no existe un registro único ni una matrícula, aquí cualquiera puede administrar. Digamos que ya la exigencia ha ido cambiando pues por los tamaños de las copropiedades, pero no existe eso y me parece excelente que les exijan todo eso, hasta lo de alimentos, o sea, es bien estricto.
¿Qué entidad les dicta ese curso o pueden tomarlo en cualquier parte? No, hay, para dar esos cursos hay entidades que se presentan, tienen que presentar un programa y el Registro Público de Administradores, el RPA, ve, por supuesto, lee los programas, ve que los programas son acordes a lo que tiene que ser, porque también hay una ley que dice que tiene que contener los cursos, tanto el inicial como el de actualización, y autoriza a esa entidad, a esa universidad, a ese colegio o a esa empresa que se dedica a dar los cursos a que pueda emitir los certificados. Y algo que me parece muy importante, el registro también tiene que, si el administrador no cumple, estamos con esta ley, voy a hablar específicamente de la Ciudad de Buenos Aires, que es más la que tiene más tiempo, porque tiene 20 años, tiene 16 años, que supongamos que la ley dice todo lo que el administrador tiene que hacer, pero si hay algo que el administrador incumple, cualquier propietario, incluso inquilino, lo puede denunciar en este registro público de administradores, y al administrador, por supuesto, le abren un expediente, le hacen su debido proceso a que se defienda y luego le aplican, si corresponde, una multa en dinero. La multa puede ser desde un tirón de orejas, dinero o hasta sacarle la matrícula. Esa multa que paga, el dinero se lo lleva el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia que en la provincia de Buenos Aires, que es otra jurisdicción, por decirlo así, también está que se puede denunciar al administrador, pero en este caso la multa va para el edificio que lo denunció. Supongamos que obviamente que se prueba bien, que no le van a aplicar una sanción a cualquiera, tiene que presentar pruebas, no es así solamente verbal, tiene que presentar la liquidación de despensa, las actas de asamblea, tiene que presentar la documentación que avale esa denuncia, pero probado el hecho que ha incumplido la ley, se le aplica una multa y en ese caso, en provincia de Buenos Aires, ese dinero va para el edificio, ¿no? Para los propietarios de ese edificio. Y bueno, queridos seguidores de Entre Vecinos, Liliana Corzo, obviamente nos volvemos a ver el 25 de julio en el 9º Congreso de Alta Gerencia de Propios. Exactamente, gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Hemos llegado al momento de la salud mental. ¿Cómo recuperarte después de asistir a una asamblea conflictiva del estrés post-asamblea? La asamblea terminó, pero tu cuerpo sigue alerta, tu mente sigue dando vueltas y vueltas en rumiación, y aunque ya estás en casa, sientes que las tensiones se quedaron contigo, alojadas en tu cuerpo. Hoy te voy a enseñar cómo cerrar el ciclo emocional para que no te acompañe durante toda la noche y puedas dormir en paz. Ejercicio 1, caminata reguladora. Camina 10-15 minutos a un ritmo suave, una respiración profunda. Mira el entorno, mira el paisaje, no mires las pantallas, no mires el celular. Ejercicio 2, estiramientos simples. Cuello, inclinación suave de lado a lado. Hombros, círculos hacia atrás. Espalda, estiramiento, gato, vaca. Mandíbula, abrir y cerrar. Ejercicio 3, sacudir la tensión, sacude los brazos y las manos, los pies durante unos 10 a 15 segundos. Suelta el aire con un sonido como liberador. El cuerpo necesita liberar la energía acumulada. Limpieza mental. La mente queda atrapada en bucles. Para romperlos necesitamos sacarlos del pensamiento y llevarlos al papel. ¿Qué podemos hacer? Ejercicio 1, escribir sin filtro durante 3 minutos. ¿Qué te molestó? ¿Qué te dio miedo? ¿Qué te frustró? ¿Qué te sorprendió? Ejercicio 2, clasificar. Divide lo escrito en 2 columnas, lo que puedo resolver, lo que no depende de mí. Ejercicio 3, cierre cognitivo. Lo que no depende de mí, lo suelto. Repetirlo 3 veces. Para ello podemos hacer el siguiente ejercicio. 1. Nombrar la emoción dominante. Pregúntate, ¿qué emoción quedó fuerte en mí? ¿O quedó más fuerte en mí? Rabia, impotencia, frustración, miedo, tristeza, vergüenza. Ejercicio 2. Preguntas de claridad. ¿Qué parte de esto es mía? ¿Qué parte pertenece a la dinámica del grupo? ¿Qué parte viene de experiencias pasadas? Ejercicio 3. Frase de autocuidado. Hice lo mejor que pude con los recursos que tenía.
Repetirla lentamente. Nombrar la emoción la desactiva, aceptarla la transforma. Paso 4. Recuperación social. Después de una asamblea conflictiva necesitas un entorno que te regule, no que te active más. Para esto podemos hacer lo siguiente. Paso 1. Hablar con alguien neutral, no con alguien que aumente el conflicto. Paso 2. Actividades reguladoras. Una ducha caliente, música suave, un té o una bebida caliente, lectura ligera, ver algo relajante, cero estimulantes. Paso 3. Evitar estímulos activadores. No revises el chat del conjunto, no vuelvas a leer mensajes conflictivos, no escribas correos en caliente. Tu sistema nervioso necesita compañía calmada, no más tensión. La mejor recuperación también es prevención. ¿Cómo lo puedes hacer? Ejercicio 1. Identifica los detonantes. ¿Qué te activa más? La injusticia, la falta de orden, los gritos, las interrupciones. Ejercicio 2. Define límites. ¿Qué no vas a permitirte hacer? ¿Qué no vas a permitir que te hagan los demás? ¿Qué sí vas a priorizar? Ejercicio 3. Preparar frases reguladoras. Hablemos de un punto a la vez. No estoy atacando, estoy explicando. Prefiero intervenir cuando el ambiente esté un poco más calmado. La prevención emocional también es autocuidado. Las asambleas pueden ser intensas, pero no tienen por qué quedarse viviendo en tu cuerpo. Con estas herramientas puedes proteger tu bienestar, comunicarte mejor y participar de un lugar más claro y más sano. El mundo está cambiando y la propiedad horizontal no se queda atrás. ¿Estás preparado para gerenciar sin fronteras? Regresa el evento más esperado del sector, el 9º Congreso Alta Gerencia en Propiedad Horizontal que organiza Propio. Este año el eje de nuestro congreso es la globalización en la propiedad horizontal. Aterrizaremos todas esas tendencias globales ajustadas a nuestra realidad local. La cita es este 25 de julio en la Cámara de Comercio Sede Salitre en la ciudad de Bogotá. Abriremos puertas desde las 8 de la mañana. Será un espacio diseñado con expertos, networking de altísimo nivel y las herramientas necesarias para modernizar tu gestión. No te quedes por fuera de esta gran experiencia. Mucho se ha hablado en Colombia sobre la profesionalización del administrador de propiedad horizontal, sobre esa importante gestión, pero veamos cómo se está manejando en Argentina. Es por eso que tenemos como invitado al señor Juan Martín Luciani, importante profesional de ese país, a quien Luz Dari Nieto le indaga al respecto. Veamos. Y hoy me acompaña Juan Martín, que es abogado, es especializado en propiedad horizontal, también maneja seguros, ¿no? Juan Martín, bienvenido a Entre Vecinos. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes en Colombia. Estamos aquí en Argentina con la suerte de tener la Luz con nosotros y a él también. Y bueno, queríamos hablar un poco con ustedes de lo que es los consorcios, condominios, tanto en Argentina como en Colombia. Claro que sí, Juan Martín, contémosle a nuestros seguidores qué diferencias encuentras o qué similitudes entre administrar propiedad horizontal en Argentina y en Colombia. Bueno, siempre en toda ciudad, sobre todo en gran metrópolis, los problemas son los mismos en realidad. Además, ¿qué tratamiento, qué soluciones les damos? La realidad es que hay muchas comparaciones que podemos hacer, buenas y malas. Algunas cosas están más avanzados, otras nosotros. Acá tenemos unos institutos novedosos como la decisión, oficinas jurídicas, la posibilidad de desalojo de todo aquel que no sea propietario, que genere disturbios en el consorcio, que son realmente novedosos. Y ustedes tienen mucha legislación novedosa que aún acá no ha llegado, que bueno, nos estuvimos escuchando ahora. Claro que sí. No, en Argentina, ¿existe algún instituto, universidad o algo que le otorgue un título o una licenciatura al administrador de propiedad horizontal? Lamentablemente no, supimos tener un curso que era más bien una tecnicatura de 2 años, luego se ampliaba a 3, pero actualmente no, tenemos un curso que es el que habilita a obtener la matrícula para poder ejercer como administrador de consorcios, pero que solamente es de 60 horas cátedra.
digamos, es un curso breve. Es decir, aquí en Argentina, sí el administrador está obligado a registrarse en alguna entidad Sí, para poder ejercer como administrador. exactamente. Nosotros en Buenos Aires es necesario matricularse para poder ejercer como administrador de consorcios, y entre varios requisitos, por ejemplo, antecedentes penales, hay un curso que es de capacidad, digamos, de requisitos mínimos, en realidad porque son 60 horas, ¿no? Pero bueno, antes no existe todavía la obligatoriedad de un curso más amplio ni una certificación. Perfecto. En tu experiencia y con todo lo que tú manejas, porque más de 15 años trabajando en propiedad horizontal, ¿crees que llegó el momento, la hora de que administrar propiedad horizontal sea una profesión? Yo creo que sí, yo creo que todas las profesiones en general, pero particularmente esta, está tendiendo a la profesionalización y cada vez demostración de mayor edad al momento de manejar cosas y dinero de terceros, ¿no? La realidad es que en Argentina es necesaria una profesionalización, subir la vara, decimos acá, mejorar las condiciones de tratamiento de todos los temas, porque son más amplias. Acá son aptitudes contables, legales, edilicias, son muchas obligaciones que tiene un administrador en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general. Entonces, que una persona con 60 horas de cátedra ya pueda estar administrando las cosas de terceros es cuanto por lo menos. Me parece maravilloso que sigamos pensando así. En Argentina, ¿el administrador de propiedad horizontal es el representante legal de los condóminos o tienen otra? Aquí en Argentina el consorcio es una persona jurídica independiente de cada condominio. Pero sí, es el representante legal del consorcio y, digamos, maneja las cosas, y entre ellas el dinero, cuenta bancaria del consorcio. Y tiene obligaciones de hacer y no de hacer. Y es responsable por todo. Y debe rendir cuentas una vez al año. Excelente. Bueno, con todo esto, no nos queda sino invitarte a nuestro 9º Congreso de Alta Gerencia en Propiedad Horizontal en Bogotá, Colombia, el 25 de julio. Nos encantaría tenerte por allí. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me encantaría verlos en el próximo congreso, si nos podemos conocer presencialmente. Allí nos vemos. Hemos llegado al final de nuestro programa por esta semana. Nos vemos la próxima con más temas de actualidad de la propiedad horizontal. Chao, chao.